escuela, no es un culto, ¿sí? Es una escuela de capacitación, así que como introduje, para los que estuvieron anoche, como introduje anoche, la idea es que hoy vos puedas aprender un par de aparatos de discernimiento espiritual de la realidad. Tenemos que aprender a pensar teológicamente, bíblicamente, a analizar los datos de la realidad desde una perspectiva bíblica. Cuando solamente aprendemos contenidos, el problema con los contenidos es que los cambios de las realidades hacen que a veces los contenidos no sirvan para las nuevas realidades. Pero cuando vos aprendés metodología de pensamiento y de análisis, entonces no importa cuál sea la nueva realidad, vos seguís una metodología, ¿sí? Y podés aplicar los principios de la palabra de Dios a cualquier realidad. Esto en el plano de lo personal, esto en el plano de una iglesia, en el plano de una nación, de una ciudad, ¿sí? Muy bien. En el primer libro de Crónicas encontramos una definición de liderazgo que ayer les compartí, que dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Se nos dice que los hijos de Isaacar eran principales, es decir, líderes, ¿sí? Líderes. La prueba de su liderazgo era que el dicho de ellos era seguido por todo el pueblo. Fíjate que dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Porque liderazgo es influencia, Como decíamos ayer citándolo a Maxwell, si te das vuelta y nadie te está siguiendo, entonces hay algún problema con tu liderazgo, ¿sí? Porque el liderazgo es influencia. La segunda cosa que se nos dice en el pasaje es que el liderazgo de ellos se basaba en saber lo que el pueblo debía hacer, ¿sí? Lo que el pueblo debía hacer. La razón del liderazgo es conducir a los liderados hacia un objetivo, ¿sí? Conducir a los liderados hacia un objetivo. Los hijos de Isaacar tenían claro qué era lo que el pueblo debía hacer, cuál era la misión. Y esto era lo que le daba fundamento a su liderazgo. La gente lo seguía porque ellos sabían hacia dónde conducirla, ¿sí? Tenían una visión clara de la misión. Hay gente que es muy carismática, que tiene mucha atracción de la gente como líderes, pero ese liderazgo es de corto plazo, a menos que ese liderazgo tenga contenido, ¿sí? Mis atributos personales, carisma personal, etcétera, puede atraerte a vos, pero solo por un tiempo. Si luego de ese tiempo la gente no ve que yo tengo algo hacia dónde los estoy llevando, mi liderazgo empieza a debilitarse y finalmente termino de perder influencia sobre la gente. La gente seguía a los hijos de Isaacar, a estos 200 líderes, porque ellos sabían hacia dónde conducir a la gente. Tenían una visión clara para la misión que ellos tenían. Pero la definición de dicha misión y por ende del liderazgo estaba dada
porque ellos eran entendidos en los tiempos. ¿Sí? No todos los tiempos son iguales y esto determina la misión y el liderazgo. Eclesiastés dice que en la vida hay distintos tiempos. Dice la palabra, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Te hago una pregunta. ¿Cuál es tu tiempo en este momento de tu vida? ¿En tiempo de qué estás? Como resulta obvio, no es lo mismo liderar, no es lo mismo vivir, ¿no? Pero ahora, como estamos en una escuela para líderes, no es lo mismo liderar en tiempos de plantar que en tiempos de arrancar. O en tiempos de llorar que en tiempos de reír. Así que resulta indispensable reconocer, discernir los tiempos. El propio libro de Eclesiastés destaca esto cuando dice: el corazón del sabio discierne el tiempo. Así que una de las características de la sabiduría cristiana, probablemente una de las más importantes características, es la capacidad de discernir el tiempo. Si yo ante la pregunta, ahora ya no como líder, sino como hombre, como mujer, ante la pregunta, ¿en qué tiempo de tu vida estás? Vos no tenés una respuesta a esa pregunta clara, una respuesta clara a esa pregunta, es señal de que estás viviendo sin sabiduría. Urgente, vos tenés que empezar a vivir sabiamente. ¿En qué tiempo de tu vida estás? El corazón del que es sabio discierne el tiempo. Y como vimos, no todos los tiempos son iguales. Así que, si queremos ejercer ahora un liderazgo efectivo, de manera tal que la gente siga nuestra conducción, debemos saber lo que la gente tiene que hacer, y para saber esto tenemos que tener la capacidad de discernir los tiempos. Quiero en esta mañana, en las dos sesiones, compartirte dos ideas centrales. El liderazgo de hoy tiene que ser entendido en los tiempos y en la realidad. Lo que yo voy a presentarte, como te dije, es un aparato de discernimiento de los tiempos. Voy a hacer una pequeña aplicación, pero lo importante no es la aplicación que yo voy a hacer, lo importante no es la lectura que yo voy a hacer, sino que vos tomes la metodología, ¿sí? Y una vez que vos aprendés la metodología, la aplicás a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, a todas las áreas de tu vida y a tu liderazgo, ¿sí? Este aparato de discernimiento está hecho a partir de 4 lecturas de la realidad. La primera lectura la llamo así: lectura. No te asustes por el nombre de las palabras, yo te lo voy a explicar rápido. Lectura diacrónica proyectiva de la realidad. Esta lectura de la realidad es a través del tiempo.
Eso es lo que significa la palabra diacrónica, que está conformada por dos palabras griegas. Cronos, que significa tiempo, y dia o dia, que significa a través. ¿Sí? Y entonces, esta es una lectura de la realidad a través del tiempo. Consiste en hacer un análisis de cómo se van sucediendo los acontecimientos. Partimos de lo que estamos viviendo en el presente y estamos tratando entonces, a partir de lo que vemos en el presente, de deducir, de interpretar qué es lo que viene. ¿Sí? Eso es lo que comúnmente se llama trazar tendencias. ¿Sí? Imagínate ahora un reflector de luz. El reflector está aquí, en el presente, y trata de iluminar con la luz del presente el futuro. Según lo que vos ves hoy en la realidad del país, en la realidad de la iglesia, en la realidad de tu vida, ¿qué tendencias, hacia dónde sentís que está marchando la historia, la iglesia, el país, tu vida económica, lo que sea? A la luz del presente, de los hechos que vos interpretás hoy, proyectar, por eso se llama proyectiva, proyectarte a partir de tendencias. Conforme lo que estamos viviendo, hacia dónde marcha el mundo, la realidad toda. ¿Cuáles son las tendencias más importantes? Según vemos cómo Dios se está moviendo, hoy tratamos de interpretar qué es lo que vendrá para el mundo, qué es lo que vendrá para tu iglesia, qué es lo que vendrá para tu grupo juvenil, para tu propio ministerio. Esta lectura se propone, como dije, trazar tendencias, es decir, viendo lo que pasa hoy, hacia dónde estamos yendo. Es tratar de iluminar el camino por delante con la luz que tenemos hoy. Obviamente el propósito de esto no es solamente tratar de anticipar el futuro, sino que el propósito de esto es, si yo veo que cuando trazo la tendencia, la línea de tendencia de mi vida económica, a la luz de mi presente, los resultados de lo que veo que viene no son buenos, tengo que hacer cambios. No es solamente para quedarme cruzado de brazos y decir lo que nos espera es esto. Cuando yo trazo tendencia acerca de hacia dónde creo que va el país, no es para quedarme cruzado de brazos, sino para decir, bueno, en función de esto tendré que orar de esta manera, la iglesia tendrá que cumplir esta misión, tendré que enseñarle a la gente de mi iglesia anticipadamente cómo prepararse para lo que viene. Esto no es un ejercicio, todo lo que vamos a ver hoy no son ejercicios racionales alejados de la espiritualidad. Son ejercicios eminentemente espirituales que por supuesto utilizan toda nuestra vida, entre ellos nuestra cabeza, ¿verdad? Pero eminentemente espirituales. ¿Por qué? Porque dice Jesús que el Espíritu Santo nos dirá las cosas que habrán de venir. Juan capítulo 16. El problema es que nosotros, teniendo ese recurso, no ejercitamos, dice Hebreos, que los creyentes maduros son aquellos que por el uso, decir conmigo, por el uso, por usarlos, ¿no? Tienen ejercitados los sentidos para el discernimiento. El problema es que no tenemos uso, ejercicio del discernimiento. Y esto es como cualquier ejercicio. Si me mandás hoy a mí al gimnasio, hago
no sé, 2 movimientos y me tenés que sacar en camilla, ¿verdad? Pero si hoy hago 1 y mañana hago 2 y pasado hago 3 y pasado hago 4, con el tiempo voy a estar ejercitado en el uso, en este caso de mi cuerpo, ¿verdad? O de un músculo. Lo mismo sucede con el discernimiento espiritual. ¿Sí? Esto no es solo para gente que tiene el don profético. Esto es para todos los principales. Para todo creyente debería ser, ¿verdad? Porque Hebreos habla de todos los creyentes. Pero cuánto más para el liderazgo. Porque el liderazgo no solo tiene que liderar su propia vida, sino que lidera a otra gente. Muy bien. Jesús enseñó a hacer esta lectura de la realidad cuando dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya está tierna y broten las hojas, sabréis que el verano está cerca. Es decir, miramos la higuera para saber lo que viene. Obviamente Jesús no estaba haciendo una clase de botánica, ¿no? O de biología, ¿verdad? O de jardinería. Lo que estaba haciendo es decir, miren la higuera, miren la realidad, ¿sí? Según las señales de la realidad, cuando ven que la higuera está ya con su rama tierna, con sus hojas brotadas, entonces sepan que el verano está cerca, que lo que viene es el verano. Miramos lo que pasa hoy para saber lo que viene. ¿Qué vemos hoy, queridos consiervos, colíderes? ¿Qué vemos hoy al mirar la higuera, al mirar la realidad? ¿Qué vemos hoy al mirar el mundo? ¿Qué vemos hoy al mirar la Argentina? ¿Qué vemos hoy al mirar la iglesia? ¿Qué vemos hoy? ¿Qué tendencias podemos proyectar para el futuro? ¿Qué ves vos hoy al mirar tu propia realidad? Por favor, la vida es tiempo. Desde que te lo dije hasta ahora, pasó tiempo de tu vida. Se te está perdiendo la vida o la estás ganando, una de dos. No podés vivir con piloto automático en la vida. Primera lectura entonces, diacrónica, es a través del tiempo, me paro en el presente, analizo lo que estoy viendo en el presente y a través del tiempo me proyecto hacia el futuro para marcar esas tendencias, hacia dónde voy, hacia dónde vamos, hacia dónde va nuestra nación. Vos tenés un ministerio de intercesión, de oración. No es solamente, Señor, bendice al país, bendice al presidente, a la presidente, al gobernador, al intendente, ¿sí? Vos tenés que orar con discernimiento espiritual para saber hacia dónde hay que dirigir la oración. Todos estos acontecimientos que estamos viviendo en este último tiempo en el país. Miren que han pasado cosas, ¿no? Las inundaciones en Buenos Aires y en La Plata. Las denuncias de corrupción. Todo el tema de la justicia. La última decisión económica de lavado de blanqueo de dinero. A eso sumarle las cosas que vos sabés acá de tu ciudad y de tu provincia, ¿verdad? Cuando vos haces esto, acordate que esto es discernimiento espiritual, ¿sí?
Vos tenés que primero despojarte lo más que puedas en el análisis de tu postura ideológica, de tu posición política, sobre todo en este tiempo donde tenemos dos grandes polos que se oponen y tenemos los medios de información que responden a estos dos grandes polos. Y vos no sabés, ves un canal y te muestran una realidad, y ves otro canal y te muestran otra realidad. Y vos y yo, que somos gente de a pie, no sabemos ni si es blanco o si es negro. Es un tiempo maravilloso porque es un tiempo donde no nos podemos agarrar de ninguna fuente humana y podemos pedirle a Dios discernimiento espiritual. Cuando vos tenés claro, porque tenés la última, tenés la información correcta y todo, confías en eso. Pero como ahora no podés confiar si esto responde a una línea o a otra línea, Espíritu Santo, Jesús prometió que me mostrarías las cosas que habrán de venir. Yo lo creo, Señor. Dice Juan 16, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo, dice, los guiará a toda verdad. Les dirá las cosas que habrán de venir. Y la tercera promesa allí, anterior a esta última, es les enseñará todas las cosas. Ese paquetito es ponerle moño de regalo, y es un regalo extraordinario que Jesús nos hizo. Por eso Jesús dijo que era mejor que Él se fuera y que el Espíritu Santo viniera. Porque adentro tuyo tenés el GPS para la vida. Tenés el Espíritu que te guía a toda verdad. Y cada vez que vos te equivocás, el Espíritu dice, recalculando, ¿sí? Te dice, girá a la izquierda, Marcelita. No solamente te guía, sino que frente a las nuevas realidades te enseña todas las cosas. Primera carta del apóstol Juan dice, la unción que está en ustedes les enseñará todas las cosas. Y además, previamente a esto, nos anticipa lo que habrá de venir. ¿Sí? Entonces, tiempo maravilloso para que los creyentes empecemos a ejercitar, a hacer uso de discernimiento espiritual, que estemos entrenados en esto. Segunda lectura. La primera la llamamos diacrónica, a través del tiempo proyectiva. ¿Por qué? Porque íbamos desde el presente y nos proyectábamos hacia el futuro. Acá la segunda yo la llamo así, lectura diacrónica, porque también es a través del tiempo, pero en reversa. Es como si miraras por el espejito retrovisor del auto. ¿Sí? En la primera lectura dijimos, nos imaginábamos un reflector que está acá en el presente y proyecta su luz hacia el futuro. Esta es al revés. Ponemos el reflector en el futuro para iluminar el presente. No es un ejercicio de adivinación, sino de recepción de la revelación de Dios. Jesús enseñó también a hacer esta lectura en los capítulos 24 y 25 de Mateo. Él anticipó todo lo que pasaría en el fin de los tiempos
y entonces dijo cuál era el propósito de esa lectura. El objetivo de esa lectura era iluminar el presente con la luz del mañana, con la luz del futuro. Después de contar la historia, de contar el final de la historia, les dijo lo que ellos debían hacer en el presente. Les dijo: por tanto también vosotros estad preparados. Esta es la finalidad de esta segunda lectura. Y entonces, después de decirle a sus discípulos esto, les relata las parábolas sobre lo que debían hacer en el presente a la luz de lo que vendría, a la luz de los finales de los tiempos. En esta segunda lectura, buena parte de la revelación ya la tenemos en la palabra de Dios, en la Biblia. Al leer la realidad desde el final de la historia, la palabra nos dice, yo ahora voy a hacerte una lectura de este tipo general, para que vos entiendas el principio. Al leer la realidad desde el final de la historia, la palabra nos dice que el último acto de la historia será el regreso triunfal de Cristo y la celebración de las bodas del Cordero. Déjame hacerte una aclaración acá. Es importante que entendamos que no hacemos esta segunda lectura para huir de la primera lectura. No nos gozamos y esperamos las bodas del Cordero para huir de la realidad presente negativa. No decimos: el Señor viene pronto, que se destruya todo. Que el Señor viene pronto, me olvido de mis frustraciones afectivas, económicas. El Señor viene pronto, no me importa lo que pasa en la Argentina. No. Porque al seguir leyendo los tiempos desde el futuro hacia el presente, encontramos que antes de ese último acto, que es la venida triunfal de Cristo, antes la iglesia de Jesús es protagonista del último gran avivamiento de la historia a escala mundial y global. Y entonces seguimos leyendo para acá, viniendo del futuro para acá, y vemos cómo es esa novia que se casa con el Cordero en aquellas bodas del Cordero. ¿Cómo es la iglesia que traerá ese último gran avivamiento de la historia? Así que antes de ese avivamiento hay otro acto. El último es la venida de Jesús. Antes de eso, el último gran avivamiento. Antes de eso hay otro acto, y es la restauración completa de la esposa que protagonizará el avivamiento y que se casará con el esposo en las bodas del Cordero. Si la palabra dice que el regreso del Señor es en breve, ¿cuántos lo creen esto? ¿Sí? Y si esto está precedido de una iglesia gloriosa, y hoy no vemos esa iglesia gloriosa, sí vemos señales que anuncian la inminencia del final de los tiempos, pero no vemos todavía esa iglesia gloriosa, significa que nosotros somos la iglesia que todavía no es.
Esa iglesia será gloriosa. Pero eso no ocurrirá dentro de mucho porque el Señor viene pronto. Así que esa iglesia somos nosotros. Pero todavía no somos esa iglesia gloriosa. Somos la iglesia, pero no gloriosa. Todavía no somos, pero pronto será. O sea, somos la iglesia que tenemos que experimentar cambios para convertirnos en la iglesia que es la protagonista del gran avivamiento final. La pregunta que esta lectura que yo estoy haciendo levanta es: ¿cómo es la iglesia del avivamiento final y cuáles son los cambios que tenemos que hacer hoy en la iglesia presente para convertirnos en esa iglesia del avivamiento final? Es decir, vos y yo estamos en los umbrales. Si no fuimos hasta ahora, pero pronto lo seremos, significa que estamos a las puertas de la lluvia tardía, del tiempo de la restauración. Pasó la lluvia temprana y no la aprovechamos, pero ahora viene la tardía. Esta lectura desde el futuro hacia el presente, esta lectura en reversa, nos da una agenda, nos da un mapa para la iglesia. Jesús dice: les digo lo que vendrá para que se preparen. Entonces, conocer lo que está pasando, la primera lectura nos ayuda a planificar. Conocer lo que vendrá nos ayuda a saber qué hacer hoy. La primera lectura nos ayuda a planificar y anticipar. La segunda lectura nos ayuda a actuar hoy. ¿Cómo es esa esposa del Cordero? Una, santa, sana, gloriosa, multitudinaria, de todas las naciones y pueblos. Esa es nuestra agenda. Todo pastor debería preguntarse: ¿lo que estoy haciendo apunta a alguna de estas cosas? ¿Alguna de estas cosas está siendo olvidada en mi ministerio? Porque yo tengo que liderar a una iglesia que todavía no es, pero que pronto será. Y la tengo que liderar en función de lo que sé que va a ser esa iglesia. Tercera lectura. Lectura sincrónica de la realidad. La palabra sincronía está formada por otras dos palabritas griegas: cronos, que como vimos significa tiempo, y sin, que significa en. No es ahora, las otras dos lecturas diacrónicas son a través del tiempo, desde el presente hacia el futuro, desde el futuro hacia el presente. Pero esta no es una lectura lineal, una lectura en el tiempo o a través del tiempo, sino una lectura en el tiempo. Es decir, ver lo que está sucediendo en este tiempo. Los distintos acontecimientos de la historia en este tiempo. ¿Qué significa? Ahora pienso en voz alta para que entiendan el principio, ¿verdad? ¿Qué significa que en este año haya muerto Chávez? ¿Qué significa la asunción del nuevo Papa? ¿Qué significa
las inundaciones, qué significa todo esto que estamos viviendo, todos estos acontecimientos presentes de la realidad. ¿Cómo los leo? ¿Qué significa que en este año te peleaste con tu novia, perdiste un trabajo, no sé, te ocurrió tal cosa, tal otra, falleció un ser querido? ¿Qué significa todo eso? ¿Son solamente hechos aislados, circunstancias que pasaron en tu vida y nada más? Esta lectura mira lo que en un determinado cronos, en este tiempo, está sucediendo. Leer sincronizadamente los diversos acontecimientos de una realidad temporal, en este caso, la realidad de nuestro tiempo. Aquí el objetivo no es, como en la primera lectura, anticipar o planificar, no es prepararnos para lo que viene, como la segunda lectura, sino es un análisis que trata de entender cómo se entrelazan, cómo se combinan, cómo va tejiendo la madeja, cómo se va tejiendo la madeja de la realidad. Es decir, la primera lectura, el reflector de la luz está en el presente e ilumina hacia el futuro. En la segunda lectura, el reflector lo ponemos en el futuro e ilumina el presente. La tercera lectura, la sincrónica, el reflector está acá arriba. Si la primera lectura nos permite ver lo que está pasando en el presente y proyectarnos al futuro, si la segunda lectura nos muestra que estamos en tiempos, siguiendo lo que yo usé como ilustración de lectura, en tiempos de restauración de la iglesia, entonces ahora tratamos de penetrar desde arriba a esta realidad presente y ver cuáles son los grandes temas del obrar de Dios en esta etapa de la restauración de la iglesia. Esta lectura sincrónica nos permite ver los grandes intereses de Dios, lo que Él está haciendo en este tiempo. Y el propósito es unirme a Él en lo que Él está haciendo. Es decir, sincronizar mi vida con Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo? Pregunta vital para un creyente y para un líder. Porque si no somos solo operadores de actividades y nos metemos en el activismo evangélico sin saber si es, después a fin de año decimos, a ver, ¿qué resultado hubo de todo el esfuerzo que hice, el dinero que invertí en esto, etcétera? Y vemos cero resultado. Eso sí, estuvimos muy ocupados, nos esforzamos mucho, estamos fatigados, cansados, pero ¿por qué no nos preguntamos qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo para simplemente yo unirme a Él en lo que Él está haciendo? Porque estoy seguro que a vos te pasó, a mí me pasó 1000 veces, de estar haciendo cosas y darme cuenta que Dios no estaba allí. Y por otro lado me pasó también otras veces de estar haciendo cosas y ver que Dios sí estaba allí. ¿Viste qué diferencia, no? Cómo te sentís, cómo los resultados, ¿verdad? Entonces, ¿qué estará haciendo Dios en este tiempo? Porque ahí yo quiero estar. Sincronizar mi reloj al reloj de Dios. Sincronizar mis actos con los de Dios. Porque en las bodas del Cordero,
la novia tiene que bailar al compás del esposo. La partitura ya está. ¿Cuál es esa partitura? Viene de la lectura anterior, de la lectura en reversa, ¿no? Esto que vimos acá. Ahí está la partitura. Ahora yo me tengo que sincronizar con lo que para Dios es importante. Esta lectura de la realidad hace que no nos distraigamos en las pequeñeces de la coyuntura de hoy y del afán de mañana. Permite que nos concentremos en los grandes temas de Dios. La primera lectura nos ayuda a planificar. La segunda lectura nos ayuda a saber qué hacer hoy a la luz de lo que viene. La tercera lectura nos ayuda a concentrarnos en lo que Dios está haciendo y unirnos a Él. Esta lectura levanta la pregunta: ¿cuáles son los temas en los que Dios está trabajando y está interesado en que nos unamos a Él? Una cuarta lectura de la realidad es, yo la llamo así, lectura interactiva de la realidad. No hemos sido llamados a ser observadores y analistas de la realidad, sino a modificar la realidad con nuestro accionar. Como ustedes saben, hoy, ya desde hace mucho tiempo, existen lo que se llaman los libros interactivos. Uno puede hacer una lectura de una historia y en un determinado momento del libro, ¿sí?, el autor te presenta distintos finales, distintas opciones de desenlace de esa historia. Es decir, el libro tiene distintos finales según uno elija qué final seguir. Y según sea la decisión del lector, así será la historia. Es decir, a diferencia de los libros clásicos, en donde el lector asume un rol más bien pasivo, lee lo que otro escribió, en los libros interactivos el lector también es protagonista de esa historia y determina el final de esa historia. La lectura número 1 nos ayuda a ver hacia dónde vamos. Cuando la combinás con esta cuarta lectura, te preguntás: ¿soy yo protagonista o soy pasivo receptor de ese mover hacia el futuro? La segunda lectura nos recuerda que hay un solo final para la película y para el libro: el triunfo total y definitivo del Rey de Reyes y de una iglesia que llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Pero lo que sí está por definirse es tu participación en esa historia. La tercera lectura, la de arriba, la sincrónica, nos ayuda a concentrarnos en los grandes intereses de Dios. Pero cuando la combinás con esta cuarta lectura, la pregunta es: ¿los grandes intereses de Dios son los tuyos? ¿Los grandes intereses de Dios coinciden con los intereses y el programa de tu congregación? ¿Los grandes intereses de Dios son los de tu grupo juvenil? Cualquier otro ministerio, ¿verdad? La lectura interactiva de la realidad significa saber cuál es mi lugar en esta historia.
Y creo yo que llegamos al punto del libro en donde el gran autor con mayúsculas nos desafía a ser protagonistas de la historia y a liderar a los protagonistas de la historia. Esto nos da un marco que no podemos dejar de considerar. En el Nuevo Testamento hay dos palabritas que en castellano las dos se traducen tiempo. Una es la palabra cronos, que es la que hemos estado usando hasta ahora cuando hablábamos de lectura diacrónica y de lectura sincrónica. Es el tiempo que marca el reloj, las agujitas, segundos, minutos, horas, cronos. La segunda palabra es la palabra kairos, que es tiempo, pero como oportunidad señalada por Dios. Y yo creo que estamos en el tiempo en donde el kairos de Dios se ubica en nuestro cronos. Es decir, hoy es el tiempo de Dios para algo nuevo y maravilloso en nuestras ciudades. En donde Dios dice, mi kairos de que ustedes sean la iglesia que trae el avivamiento en el cronos hoy, en el cronos ahora, ha llegado. Yo quiero que ustedes se sincronicen conmigo, que sean protagonistas de lo que quiero hacer, que no se queden fuera. El más allá lo tienen asegurado, pero en el aquí y en el ahora, que no se queden fuera de mi obrar. Hay momentos, queridos colíderes, hay momentos en que el kairos de Dios se hace uno con el cronos. Son los momentos históricos, por llamarlos de alguna manera. Y en donde el hombre no puede perder esa oportunidad. Esta es la primera de las dos sesiones de la mañana y estas son las 4 lecturas que quiero que vos entiendas y aprendas para hacer una lectura de la realidad. Alguno de ustedes por ahí lo recibió, lo leyó. Te lo voy a ilustrar con algo que hice hace poquitito, ¿sí? Las inundaciones en Capital y en La Plata pusieron blanco sobre negro una realidad muy fuerte en nuestro país. Frente a eso, nosotros no podemos solamente decir, uy, qué desgracia, oremos por los inundados, oremos por las víctimas, por las familias que perdieron seres queridos. Eso obviamente, ¿verdad? Obviamente, además de eso, tenemos que ir y ayudar al necesitado, como hemos intentado hacerlo, ¿sí? Desde nuestro lugar en ese momento. Pero además de eso, como líderes, tenemos que interpretar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué señal de los tiempos es esto? ¿Sí? Y la manera en que yo lo hice es precisamente usando este aparato de discernimiento de los tiempos. El primer día de las inundaciones, todo el foco de las críticas, no sé si acá les llegó de la misma manera, pero allá fue tremendo, se orientó sobre el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque en el primer día la noticia era solamente las inundaciones en la capital de la Argentina, así que Macri fue defenestrado por la opinión pública, por los medios de comunicación, aún los canales
que permanentemente tratan de promoverlo a él, le dieron para que tenga, para que guarde y reparta. Y según mi criterio, con justa razón, por su inoperancia y por estar donde no debía estar, él y todo su equipo de gente. Así que, primer día eso, foto, Macri. Segundo día, la información, y la realidad primero y luego la información, cambia de escenario. El primer día, ¿dónde es? En la capital de la Argentina. Segundo día, el escenario es la capital del distrito más grande de la Argentina, la provincia de Buenos Aires, donde se deciden las elecciones de un país. El 40% de los votos de la Argentina vienen de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Y en la capital de la provincia de Buenos Aires ocurre la tragedia y Scioli, el gobernador de la provincia, defenestrado por todos los medios, etcétera, etcétera. Tercer día, la presidenta de la Nación va al barrio donde ella se crió, en La Plata, Tolosa. Yo conozco bien allí, he ministrado allí. Un lugar sencillo, humilde, de bajos recursos. Por eso la tragedia golpeó tanto allí, ¿verdad? Gente que normalmente pertenece al electorado de la presidenta. La insultaron, le dijeron de todo. Los tres grandes líderes del presente y con mayor proyección electoral del país, la presidenta de la Nación, el gobernador Scioli y el líder más destacado a nivel de, por lo menos, de promoción de la oposición, Macri, los tres defenestrados por la gente a partir de una tragedia. ¿Qué quiere decir eso? Y entonces yo empecé a hacer estas lecturas. No tengo tiempo de explicártelo todo, ¿no? Pero déjame hacerte solo una de las lecturas. El que es considerado uno de los padres de la sociología, aunque él no se consideraba a sí mismo sociólogo sino historiador, pero uno de los padres de la sociología, Max Weber, cuando habla del carisma, no habla de lo que nosotros entendemos por carisma como los carismas del Espíritu Santo, o carisma como qué personalidad carismática que tiene fulano de tal, sino como el atributo que tiene un dirigente para atraer las expectativas, las esperanzas de la gente, y por eso los lidera, los dirige. Y él dice que los gobernantes continuamente están dando examen en cuanto a lo que él llama la legitimidad carismática. Continuamente con sus actos de gobierno legitiman, dan examen si son merecedores de que el pueblo deposite en ellos sus expectativas. Déjame hacer un paréntesis aquí para explicarte otra cosa, ¿no? Mientras yo oraba para que Dios me diera luz de interpretación de esto, una interpretación de esto, no es la interpretación una, ¿verdad? El Espíritu me pone en la cabeza esto, ¿no? Me pone en los Estados Unidos y en otros países del mundo al gobierno
normalmente no se lo llama gobierno, se lo llama administración. Es decir, la administración Obama, la administración Clinton, la administración Bush, y en otros países lo mismo. Pero nosotros en Argentina, en América Latina en general, en los países latinos, lo llamamos gobierno. La palabra administración está conformada por dos palabritas latinas. Ad, que significa en dirección hacia o hacia tal lugar, ¿no? Y minister, que significa servidor. Así que el administrador de una nación, el gobernante que administra una nación, lo que hace es administrar la cosa pública como un servidor. Responde a gente que lo ha colocado en esa posición. Es un sirviente de quienes lo han puesto en esa posición. En este caso del pueblo, ¿verdad? Pero en nuestra mentalidad latina, el gobernante no solo administra la cosa pública, sino que la gente le ha entregado el gobierno de sus vidas, las expectativas. Ha depositado en los gobernantes buena parte de su futuro. Por eso la gente se queja tanto, se angustia tanto con las cosas que los gobernantes, los políticos hacen. ¿Por qué? Porque sus expectativas, su confianza, la han depositado en los gobernantes. Ni hablar en un país donde buena parte, como sucede, hace poco estuve en Santiago del Estero, en Tucumán, 80% de los santiagueños y de los tucumanos son empleados públicos. Imagínate. Imagínate la cantidad de gente, y no estoy haciendo un juicio de valor si está bien o está mal, pero la cantidad de gente que recibe subsidios en este país. Pero no solo ellos. El grueso de la gente, aún clase media, clase alta, entrega en el gobernante el gobierno de su vida. Así que cuando se produce una situación como la presente, la decepción en la gente es muy grande. Porque sus expectativas fueron decepcionadas por los gobernantes. La gente esperaba que Macri no estuviera tomando sol en Brasil mientras se producía la inundación y que el segundo estuviera veraneando en Turquía y el tercero estuviera en París. Y que el capo de la parte pública, de las obras públicas, en medio de una situación así, pasaban los días y no volvía de París. Y la gente no decía, son malos administradores de la cosa pública. La gente se sentía decepcionada porque pusieron su confianza, sus expectativas, su fe en ese gobernante. Y lo mismo con los otros dos. Cuando en un país con esta mentalidad, esta cosmovisión de la realidad, el liderazgo decepciona, Max Weber dice, ese liderazgo pierde su legitimidad carismática. Y entonces yo hago esa primer lectura diacrónica a través de la historia. Ahora ya no solo desde el presente, sino yéndome un poquito más atrás en la historia. Y digo, ¿qué pasó en Argentina cada vez que se produjo una decepción tan fuerte de la gente
en el liderazgo. Y hay dos cosas que suceden y que se repiten en la historia. Si esas dos cosas se repiten en la historia, hay fuertes probabilidades que al marcar tendencias, primera lectura, las mismas cosas se repitan. Dos cosas suceden en la historia. Primero, una gran movilización popular. Segundo, una sustitución carismática. Todo ese depósito de fe, de expectativas, de confianza que estaba puesta en el liderazgo político, se traslada a otro lugar porque ese liderazgo lo ha decepcionado por la razón que sea. Y se traslada a otro lugar. ¿Y a dónde se traslada? En la historia básicamente se traslada al mundo espiritual y religioso. Te lo ilustro con 3 acontecimientos en la historia. 1954, ocaso del gobierno del presidente Perón. Si hubo una figura en la historia con esta capacidad carismática, no solo porque él tenía un carisma extraordinario como atractivo, ¿verdad? Pero donde la gente depositó su expectativa y su confianza en alguien fue el presidente Perón. Pero en el año 54 su gobierno está en franca caída, deterioro, por las razones que sean, propias del entorno, de lo que fuere, ¿no? No estoy haciendo acá un juicio político, ¿no? Ocaso. Y en ese momento de pérdida de la legitimidad carismática de ese gobernante, de manera sorpresiva, inédita, inusitada, inexplicable, suceden las dos cosas, una tremenda movilización y una transferencia hacia el mundo religioso espiritual de todas esas expectativas. Y un desconocido, no para la gente, para los propios evangélicos, llamado Tommy Hicks, en 58 días, dicho por los diarios seculares, porque no había diarios ni medios evangélicos en ese momento, los evangélicos éramos una minoría chiquitita, que además todo el cuerpo evangélico miraba a los pentecostales y los despreciaba, ¿no? Los pentes. Los diarios seculares dicen que en 58 días, les recuerdo el entorno, los evangélicos por decreto gubernamental, no decreto escrito, prohibida la evangelización pública, prohibida el uso de medios de comunicación, las concentraciones al aire libre. En ese entorno de prohibición oficial, los medios seculares dicen que en 58 días este desconocido llamado Tommy Hicks en el estadio primero de Atlanta y luego en el estadio de Huracán, pasaron en 58 días por esos dos estadios 6 millones de argentinos. Y se produce el primer gran avivamiento en la Argentina.
Segundo, hago un paréntesis para contarte el backstage, el trasfondo de la historia. Un grupito minúsculo de pastores pentecostales invitaron a uno de los evangelistas que estaba más en boga en ese momento, que era T.L. Osborne, que hace pocas semanas falleció, ¿no? Osborne era, no sé, lo que hoy sería Benny Hinn, una cosa así en ese momento, ¿no? Lo invitan a que venga a la Argentina. Y Osborne no puede venir a la Argentina, o no quiere venir, no sé cuál fue la historia, pero les dice, pero tengo un evangelista asociado que puede ir, que se llama Tommy Hicks. Tommy Hicks no lo conocía nadie. Nunca había hecho una gran campaña en ninguna parte del mundo. Estos pastores dicen, bueno, si lo recomienda Osborne, que venga. Paralelamente, en el entretejido espiritual de la historia, antes de esto, Dios le da una visión a Tommy Hicks. ¿Sí? Y Tommy Hicks ve el mapa de Sudamérica y sabe que en esa visión que Dios lo va a querer usar para Sudamérica. En función de eso, vende todo lo que tiene y consigue juntar la plata para un pasaje de ida, primero a Santiago de Chile y luego a Buenos Aires. Ni siquiera para el de vuelta. Hago la historia larga corta, recibió profecías que confirmaban esto, etc. Cuando finalmente viene la invitación, él dice, yo sé que esto es de Dios. Viene a Buenos Aires. Mientras está llegando en el avión a Buenos Aires, en el avión recibe una palabra. La palabra es Perón. Perón. Y él no sabía quién era Perón. Y entonces para a la azafata en el avión y le dice, señorita, ¿qué es eso? ¿Quién es Perón? Dice, ¿cómo? Le dice. Pensá, Perón no era una figura ignorada a nivel mundial. ¿Sí? Pero este hombre era de estos tejanos del medio del campo, así. Los norteamericanos en general viven en su burbuja, no tienen idea de lo que pasa, creen que Argentina es la capital de Brasil y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces le dice, ¿cómo? Le dice la azafata, Perón es el presidente de la Argentina. Ah, dijo. Y el tipo ingenuamente entendió que él tenía que ir a verlo a Perón. Así que se fue a la Casa Rosada. Cuando entra a la Casa Rosada, llega hasta, digamos, el sector de mesa de entradas y un poquito más de, digamos, una suerte de tercer, cuarto secretario de Perón. Así, una cosa así, del presidente. Le dice que quiere hablar con el presidente, le dice que no, que el presidente está ocupado, que no puede atenderlo, ¿viste? En ese momento ese secretario se levanta y evidencia, no sé exactamente qué, pero evidencia una dificultad física. Se ve que al caminar, no sé cuál fue el problema, no recuerdo bien ahora el detalle. Y entonces Tommy Hicks le dice, ¿qué le pasa? Dice, no, tengo este problema en la pierna, no puedo caminar bien. Y ahí mismo el tipo le mete la mano, le ora e instantáneamente es sanado. Y el tipo dice, espere que yo lo voy a llevar a verlo al general Perón. Y ustedes pueden, en todo esto que les estoy contando, entren en internet y lean la historia. Y vean la foto de Perón con Tommy Hicks al lado. Perón fue el que firmó el decreto contra los evangélicos. Lean el libro Los evangélicos en los tiempos de Perón de don Santiago Canclini. ¿Ven la foto ahí? La sonrisa de Perón y Tommy Hicks al lado, ¿no? Y cuando Perón ve esto,
Algunos agregan, no digo que no sea cierto, digo que no está históricamente comprobado, que aparentemente también Perón tenía una enfermedad tipo psoriasis o algo así en la piel y que también le oró y también se sanó. Eso, digamos, no está absolutamente comprobado. No sé si es parte de la realidad o de la leyenda que le van agregando los evangélicos, ¿no? Pero sea como sea, a partir de esa situación, Perón le abre las puertas de todo. Le abre las puertas del estadio de Atlanta y empieza este fenómeno. ¿Saben cuántas personas fueron a la primera reunión en la cancha de Atlanta en este fenómeno de movilización de 6 millones de personas? La primera noche fueron 1.000 personas. Imagínate una cancha de fútbol como la de Atlanta con 1.000 personas. Y yo te digo, yo creo que ya era un milagro que hubiera 1.000. Porque el pueblo evangélico y además otra vez los pentes nada más eran. Ahora, ¿cómo de 1.000 en 58 días, menos de 2 meses, se puede pasar de 1.000 a 6 millones? Cierro el paréntesis, volvemos al aparato de interpretación de la realidad, ¿no? Movilización, 6 millones de personas, sustitución carismática, las esperanzas, las expectativas de la gente se focalizan en lo espiritual. ¿Por qué? Porque el liderazgo natural, político, gubernamental, no responde a las expectativas de la gente. Y la gente en su desesperación busca otro tipo de gobierno, no político, otro tipo de gobierno de sus expectativas. Y la focaliza en lo espiritual. Segundo ejemplo de esto. 1966. Golpe de Estado del general Onganía, en donde el dictador interrumpe el proceso democrático y echa a Ilía. Y otra vez, yo me acuerdo, en ese momento estaba en 3er grado, no saquen la cuenta, sos tremenda, ¿eh? Vos me preguntáis, yo te digo cuántos años tengo, apenas 38. Bueno, 55. No es tanto el modelo como el kilometraje que me tiene arruinado, ¿sí? Pero, bueno, decepción popular. Para fin de ese mismo año surge en Argentina y luego en diferentes partes del mundo el movimiento de renovación carismática, que afecta todas las denominaciones evangélicas, la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, las iglesias llamadas históricas protestantes, y que en ese momento produce un efecto de conversiones masivas en todos esos grupos, también absolutamente inédito. Y otra vez, movilización popular, transferencia por pérdida de legitimidad carismática, transferencia, sustitución carismática hacia lo espiritual. Tercer ejemplo de la historia. 1982, 14 de junio, se rinden en las Malvinas el ejército o los soldados argentinos. Y todos sabemos la historia, porque esa es más reciente, la conocemos un poquito más fresca, ¿sí? No solamente fue la pérdida de una guerra, sino antes de la guerra, multitud en Plaza de Mayo vivando a Galtieri,
Y otra vez todo el depósito de expectativas puestas en el gobernante de turno. Y el fracaso de Malvinas a nivel bélico, ¿no? de la guerra, es el certificado de defunción del gobierno militar. Siguió un tiempo más, pero ahí fue donde se marcó el certificado de defunción de ese proyecto que resultó nefasto para nuestro país en todos los sentidos, ¿verdad? 1982. Dios levanta en Argentina a Carlos Anacondia y empieza el otro gran avivamiento de la historia argentina, donde pasamos en cuestión de menos de una década, de un poquito menos del 1% de la población a ser entre el 8 y el 10% de la población en menos de una década. Y campañas de Carlos con más de 60.000 personas por noche. El obispo de Bahía Blanca llegó a decir que en su ciudad, no lo dijo un evangélico, no lo dijo el jefe de prensa de la campaña de Carlos, ¿no? Lo dijo el obispo católico de Bahía Blanca, dijo, toda la ciudad pasó por la campaña de Anacondia. Te termino, así vamos al break. Fin del 2001. Terrible crisis argentina, de las peores, si no la peor, al menos económicamente y socialmente. Gran decepción. ¿Qué decía la gente? Que se vayan todos. Gran decepción. El liderazgo de todos los sectores o de todas las líneas no pudo revalidar su legitimidad carismática. Y la gente manifiesta su gran decepción. Y entonces uno dice, acá viene la otra movilización popular hacia lo espiritual. Y ocurre, pero no tiene contenido evangélico, porque la iglesia no estaba preparada para esa sustitución carismática. Y a partir de ese momento crece exponencialmente, geométricamente, el culto al gauchito Gil y otros cultos de ese tipo en Argentina. Y la iglesia no estuvo preparada para capturar, para mostrarse como alternativa para que la gente pueda poner sus expectativas, no en la iglesia, pero en Jesucristo. Argentina 2013. Otra vez se escuchó que se vayan todos. Menos fuerte que la vez pasada, pero aunque no fue tan fuerte la expresión literal que se vayan todos, en los hechos la gente se sintió decepcionada de su liderazgo. A las 2 o 3 semanas, en la capital federal, 200.000 personas, 200.000 personas
fueron a San Expedito. Solo en Capital Federal. 200.000 personas, otra vez. Movilización popular orientada a lo espiritual. Y se nos puede pasar esta oportunidad otra vez por no estar a la altura, como nos ocurrió en el 2001. Tres o cuatro preguntitas para que en el break charles mientras tomás el mate y la galletita, charles con el que está al lado. Primera pregunta. Al hacer la primera lectura, la diacrónica proyectiva de la realidad, ¿qué ves al mirar el mundo y la iglesia? ¿Qué tendencias podés proyectar hacia el futuro? Cuando digo el mundo, digo la realidad, el país, la ciudad, lo que vos te parezca para aplicar. Segunda pregunta. Al hacer la segunda lectura, la en reversa, la diacrónica en reversa, ¿cómo es la iglesia del avivamiento final? ¿Y cuáles son los cambios que tenemos que hacer en la iglesia presente para convertirnos en esa iglesia del avivamiento final? Tercera pregunta. La iglesia de hoy está sincronizada con los grandes temas y los grandes intereses de Dios. Cuarta pregunta. Al realizar la lectura interactiva, ¿qué implicancias concretas tienen estas lecturas anteriores en la definición de mi liderazgo? ¿Qué pito toco yo acá? Déjame solamente decirte, y pasamos ya al descanso, que en esa sustitución carismática, además del dato que te di de San Expedito, el Gauchito Gil, etcétera, entre paréntesis, ¿no? ¿Querrá decir algo que millones de argentinos adoren a un delincuente? ¿Tendrá alguna conexión ese acto, no solo desde la perspectiva evangélica, así que idolatría, adorar al Gauchito Gil, pero digo, pensalo ahora al margen de lo espiritual o de lo religioso. En el mundo espiritual, ¿tendrá alguna analogía que millones de argentinos adoren a un delincuente con el estado de corrupción en el que vivimos, no ahora, desde siempre, y no en el nivel más alto solamente, sino en todos los estratos de la sociedad? Decía, además de esto, toda la sustitución
carismática en la figura del nuevo Papa. Empezando por los políticos, ¿no? Si había en algún momento el opositor al gobierno, número uno fue Bergoglio. Estaba instalado ante la ausencia de oposición en Argentina, Bergoglio era el opositor al gobierno. La presidenta acaba de decretar la semana pasada la liberación de las cuestiones cambiarias de compra de dólares para todos los que viajen a Brasil a reunirse con el Papa para ver al Papa. Además de ella de haber ido, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿O porque ahora lo ama Bergoglio, etcétera? No, porque interpreta la realidad y sabe que está habiendo una sustitución carismática hacia la figura del nuevo Papa. Ahora, nosotros, pueblo de Dios, no podemos desperdiciar este tiempo. Porque aun cuando podamos reconocer virtudes en este hombre, la Iglesia Católica en América Latina, ¿sí?, no tiene contenidos salvíficos para darle a la gente, ni contenidos transformacionales para la realidad, para las realidades colectivas. ¿Sí? Ni a nivel individual ni a nivel global. La Iglesia Católica va a tener un crecimiento enorme en estos próximos años. Una vuelta de un montón de católicos que estaban alejados de la Iglesia ya está ocurriendo, están volviendo. En Capital Federal la cantidad de gente que va a misa se ha triplicado desde el nuevo Papa. Todo esto va a seguir creciendo porque Bergoglio tiene características de liderazgo muy importantes. Pero, ese crecimiento va a ser en religiosidad popular, porque otra vez, fuera de él, debajo de él, la mayoría de los sacerdotes ni siquiera tienen una experiencia personal con Jesús. Entonces no pueden transmitir un mensaje transformador de la vida de la gente. Y a nivel global, la teología, la cosmovisión católica no puede operar transformación. Por eso los países más pobres de Occidente son los países católicos. Porque la cosmovisión lleva implícitos elementos que no pueden transformar la realidad. Ahora, si yo me paro fuera del pueblo evangélico y digo, ¿y los evangélicos sí pueden? Yo creo que sí, obviamente. Tenemos el mensaje de Jesús que transforma las vidas y tenemos los principios de la palabra de Dios que dan respuestas de transformación a toda la realidad. Pero si la Iglesia no es luz en medio de las tinieblas, no se para como una alternativa vivida primeramente y luego proclamada, vamos al mate y a las galletitas. 10 minutitos, ¿sí? O'clock, así lo seguimos aprovechando a Carlos y no se nos extiende tanto después, ¿sí?